Y en este contexto es aún más fundamental todas las actividades de incentivación de la economía, que es fundamentalmente donde está SPRI y donde está el Departamento de Industria. El Departamento de Industria, todas sus actividades van a incentivar tanto lo que pueda ser emprendimiento, actividades de suelo o lo que llamamos 3I+D, que incluye la I+D+I tradicional, más todas las actividades de internacionalización. Y es ahí donde gran parte de estas actividades, como decía, se impulsan a través de la SPRI. Un dato que puede ejemplificar esto es que las ayudas a empresas en los 3 últimos años que gestiona la SPRI han aumentado un 53%. Esto solemos repetir siempre esa premisa de que hay que hacer más con menos y, bueno, hay quien nos acusa de vender un eslogan, pero esto es una realidad. Aquello que decía Albert Einstein de no hay mayor locura que el intentar que las cosas cambien haciendo siempre lo mismo. Nosotros intentamos cambiar las cosas para que nuestras empresas vayan bien. Tenemos también una suerte, es que tenemos un plan. Está el Plan de Competitividad 2010-2013 que nos fija nuestras directrices, nuestras estrategias y que son fundamentalmente 3. La economía abierta, la internacionalización, hacer una economía innovadora, tecnológica y emprendedora y hacer una economía sostenible. Por eso ahora llegamos a más empresas. En estos 3 años llegamos, como ha dicho también el viceconsejero, llegamos a más empresas, porque nuestro objetivo es ayudar a las empresas. SPRI existe porque existe una empresa vasca que necesita competir en este mercado cada vez más global.